Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal Patria 24/7. Yo soy Carolina García y como siempre es un verdadero placer y un verdadero gusto estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información de lo que va pasando en México y en el mundo entero. Y bien, pues les recuerdo nuestras redes sociales, me encuentran como CaroGZ247 en Facebook, Twitter e Instagram, y también tenemos página en Facebook que se llama la Patria 24/7 sin censura, para que nos sigan en todos lados. También recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro teléfono para que nos contacten a través de WhatsApp y de Telegram. Nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas y nosotros podamos estar en contacto con ustedes compartiéndoles también muy buena información. Pero antes de que pasemos con la información, quiero platicarles de una alternativa que me ha permitido generar ingresos extra. Se llama Binomo y es una plataforma muy segura para hacer inversiones. Tiene un soporte de las 24 horas del día y solo necesitas un celular o una computadora y por supuesto acceso a internet para que puedas usarla. Esta es una inversión hacia la baja de $100 con un ingreso de $130. Claro que tiene mucha más eficacia si estudias más la plataforma, y para eso entra al link que está en la descripción, descarga la app y disfruta una versión gratuita con $1000 ficticios. Claro está, la aplicación es para mayores de edad. Es muy importante esto, pues el trading conlleva riesgos si se practica de manera descuidada. También checa las redes sociales de la app porque tienen torneos y mucha información que estoy segura te puede ayudar a que tengas mejores resultados. Y bien, pues ya pasando de lleno con el tema, como dicen por ahí, a lo que te truje chencha, pues resulta que las cosas se están poniendo bastante intensas con el tema de Cuba. Y es que México y el presidente López Obrador están demostrando que no tienen miedo y que las cosas se tienen que decir tal cual son. Y es, Estados Unidos está metiendo sus sucias garras, Estados Unidos está metiendo toda la presión que puede para que las cosas en Cuba revienten de la peor manera, y entonces Estados Unidos llegar como los hermanos mayores, como los buena onda, y meterse militarmente hablando a esta isla caribeña. Vamos viendo, vamos escuchando lo que ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo este tema de lo que está ocurriendo con nuestros hermanos de Cuba. Y es que chéquense nada más, México ya denunció ante la ONU los estragos causados a Cuba por el embargo de Estados Unidos. Marcelo Ebrard denunció el sufrimiento vivido por Cuba a raíz del bloqueo estadounidense y subrayó la importancia de que se levante el embargo al corto plazo. El canciller denunció en la ONU este embargo sobre Cuba y otras sanciones extremas que pesan contra distintos países. Es decir, Marcelo Ebrard, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, está en la ONU diciendo, a ver, países, a ver, autoridades, a ver, ustedes que tienen que estar mediando, pues esto está pasando y no nada más es en Cuba. Hay muchos otros países que están padeciendo el yugo, que están padeciendo estar bajo el yugo de los Estados Unidos y están teniendo consecuencias catastróficas, y no se tiene que estar permitiendo esto. ¿Cómo es posible que se hable de que Estados Unidos sea el país poderoso, el país que decide lo que está bien, lo que está mal a nivel mundial, y que sea el país sancionador? ¿Quién nombró a Estados Unidos juez? ¿Quién nombró a Estados Unidos autoridad para querer estar interviniendo en todos estos países? Vamos escuchando este mensaje del canciller Marcelo Ebrard. ¿Cuál es la posición actual de México frente a la represión de manifestantes en Cuba? Y en este mismo sentido, si nos pudiera compartir información sobre el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en las últimas horas en Con mucho gusto. Nosotros, como sabes, a Cuba le solicitamos ayuda
para envío de médicos y enfermeras cuando tuvimos el pico de la pandemia. Hoy estamos en una circunstancia distinta, tenemos una situación mejor porque ha avanzado mucho la vacunación en nuestro país. Entonces, regresamos en el avión de la Fuerza Aérea de México a Cuba, un grupo aproximadamente de 92 médicos y enfermeras que estuvieron trabajando particularmente en la zona oriente de la Ciudad de México, y estamos profundamente agradecidos por ese apoyo que para México fue muy relevante. Nuestra posición sobre Cuba es, desde luego, y siempre ha sido, que estamos en contra del bloqueo. El bloqueo a Cuba, hoy en día en Cuba, las autoridades cubanas no pueden conseguir jeringas o no pueden conseguir medicamentos. Entonces, la primera cuestión que habría que ver es, desde el punto de vista de México, que el bloqueo a ese y a otros países donde se aplican sanciones extremas están provocando impactos graves en el sufrimiento y en las condiciones humanitarias que debemos todos de respetar y de buscar que en el ámbito internacional no haya esos impactos. Entonces, esa es la posición de México. Todavía en enero de este año se votó aquí en la Asamblea de las Naciones Unidas que debía levantarse ese bloqueo por 184 países. Es un consenso mundial. Me parece que cuando se aborda la situación de Cuba, ese es un elemento central que hay que tomar en cuenta, y que, por supuesto, nosotros siempre hemos estado en favor de la solución pacífica y de respeto a los derechos humanos en todos los países, incluyendo Cuba, nuestro propio país. Ahora lo dije en el Consejo de Seguridad, y esa es la posición que tenemos. A usted, muchas gracias. Pues estas fueron las palabras de Marcelo Ebrard diciendo y pidiendo y recordando que es una decisión de más de 100 países del mundo que se retiren estos bloqueos de parte de Estados Unidos hacia Cuba, porque está metiendo mucha presión, porque está perjudicando a la vida de las y los cubanos, y es ahí donde pues ya no se vale, es ahí donde no es justo, es ahí donde alguien tiene que frenar a este gigante americano que se siente dueño del mundo entero y que siente que puede decidir sobre los otros países. Bien, pues México saca las uñas, México sale y dice, es que esta situación no puede seguirse permitiendo, esta situación no puede seguirse solapando, y a esto se suma lo que el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dicho recientemente, y es que él sigue defendiendo a Cuba y dice, Estados Unidos ha fracasado y está fracasando en su intento por destruir a Cuba. Estados Unidos ha fracasado en el empeño de destruir a Cuba, a pesar de que, para conseguirlo, ha malgastado miles de millones de dólares, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel al reaccionar a las críticas de su par estadounidense Joe Biden sobre las protestas en la isla. Un estado fallido es aquel que, para complacer a una minoría reaccionaria y chantajista, es capaz de multiplicar el daño a 11 millones de seres humanos, ignorando la voluntad de la mayoría de los cubanos, estadounidenses y la comunidad internacional, reviró Díaz-Canel a un hilo de tweets al referirse al embargo económico impuesto por Washington contra La Habana desde 1962, reforzado durante el mandato de Donald Trump del 2017 al 2021. Señaló que si Biden tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 enmiendas aplicadas por el presidente Trump, y resaltó las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia como primer paso para el cese del bloqueo. En una conferencia de prensa con la canciller federal alemana Angela Merkel en la Casa Blanca, Biden calificó al país caribeño de estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Aseguró que hay una serie de puntos que su gobierno analiza para ayudar al pueblo cubano, pero requeriría de una circunstancia diferente o una garantía de que el gobierno no se aprovecharía de ellos. Entre sus primeras propuestas, dijo que Washington busca formas de restablecer el acceso a Internet en la isla, que fue suspendido por las autoridades cubanas en el contexto de las protestas, al tiempo que se mostró abierto a enviar cantidades significativas de vacunas contra el COVID a la isla, que experimenta un fuerte aumento
de contagios y de defunciones. Indicó que no considera restablecer las remesas desde ciudades estadounidenses a la isla porque cree que el gobierno cubano podría confiscar el dinero. El comunismo es un sistema fallido, un sistema universalmente fallido, y no veo al socialismo como un sustituto muy útil, expresó Joe Biden con respecto a Cuba. Estados Unidos queriendo tomar las riendas, Estados Unidos queriendo tomar las decisiones que le corresponden única y exclusivamente a Miguel Díaz-Canel y al pueblo cubano. Estados Unidos no tiene por qué venir a decir qué está bien, qué está mal, qué le conviene, qué no le conviene a Cuba, porque esa es decisión única de las y los cubanos, porque Cuba es un país libre e independiente. Pues ni tan libre, ¿verdad? Porque pues el bloqueo de los Estados Unidos, bien que sí los está perjudicando, por más que se les exige, por más que se hable, por más que se dice, a ver, Estados Unidos, si sí es cierto que tienes la intención de ayudar, pues ve corrigiendo esta situación, ve corrigiendo el bloqueo. Pues Estados Unidos nomás está haciendo tarugo para no responder, para no rendir cuentas, para no aclarar, para no corregir lo que se está viviendo. Y es que por más que se está pidiendo, por más que se está exigiendo, Estados Unidos dice que sus chicharrones son los únicos que truenan y quieren mantener este bloqueo. ¿Para qué? ¿O bajo qué argumento? Pues para que Cuba truene, para tronar su economía, tronar a sus personas, y que entonces Estados Unidos tenga que intervenir militarmente y políticamente hablando para rescatar a esta isla. ¿En qué consiste el embargo de Estados Unidos y cómo ha afectado esta economía? El 1 de enero del 59, una unidad del ejército rebelde ingresó en La Habana, marcando el triunfo de la revolución cubana liderada por Fidel Castro y el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. Habían pasado poco más de 2 años desde la llegada de los primeros revolucionarios a Cuba a bordo del yate Granma. Tras lo sucedido se inició una lucha desde la Sierra Maestra y el triunfo generó desconcierto y expectativas en toda la región. Aquí va hablando de las relaciones entre el nuevo gobierno revolucionario de Estados Unidos, sin embargo fueron extremadamente tensas desde los inicios y han estado caracterizadas especialmente por el embargo o bloqueo, como lo llama Cuba, al cual el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha culpado por estas protestas. ¿En qué consiste exactamente este bloqueo? En el 60, Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses por un valor de $1,000 millones, incluyendo tierras y refinerías de azúcar en la isla. En consecuencia, el entonces presidente de Estados Unidos estableció ese mismo año el primer embargo sobre Cuba revolucionaria, prohibió las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, excepto medicinas y algunos alimentos. Aquí va detallando: en el 62, John F. Kennedy amplió el embargo, extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas en base a la Foreign Assistance Act, aprobada por el Congreso en el 61 y que permitía al presidente imponer estas medidas hasta que el gobierno cubano avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones. Este embargo sigue vigente, aunque en décadas recientes ha sido extendido y aliviado parcialmente en diferentes oportunidades. Durante Bill Clinton, las leyes Cuban Democracy y Cuban Liberty and Democracy Solidarity reforzaron el embargo. Esta última legislación, conocida como la Ley Helms-Burton, nació con el objetivo principal limitar las operaciones comerciales de otros países con Cuba y llevó el embargo a nuevos niveles. En concreto, impide que el embargo sobre Cuba fuera levantado sin autorización del Congreso, requiere un bloqueo obligatorio de las visas para individuos que se beneficiaran de propiedad confiscada por Cuba y permite a estadounidenses nacidos en Cuba demandar a quienes confiscaron sus propiedades en la isla. Este bloqueo impide que entren o que salgan cosas de Cuba de parte de Estados Unidos, y este bloqueo se va extendiendo para que otros países tampoco puedan estar como apoyando en cuanto a importaciones y exportaciones está hablando hacia la isla cubana, para ahogar su economía, para ahogar a los cubanos y después venir a querer ser Cristo Redentor y querer salvar a la isla cubana. México ya está exigiendo y México ya está demandando y México está
buscando la manera de que este bloqueo hacia Cuba cese, porque los principales afectados son los cubanos y eso no se vale. Con esto concluimos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.